Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva transmisión. Espero que esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy edifique tu vida, te lleve a que tú seas cimentado y fundamentado en la verdad y en esa vida que Dios ha querido regalarte, darte. Y bueno, quiero iniciar con esta adoración. Disfrútala y permite que el Espíritu Santo te sumerja hasta la mismísima presencia del Padre. Amén. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque tienes misericordia de nosotros, Señor, porque aun cuando nosotros fallamos, tú permaneces ahí al lado nuestro, mostrándonos ese amor incondicional que nos tienes. Te alabamos y te damos el honor y la gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Recientemente habíamos estado hablando acerca de la justificación y el por qué la necesitábamos. Y bueno, dentro de esa enseñanza que vimos anteriormente, pudimos comprender cuál era la posición que nosotros teníamos y por qué debíamos de haber sido sacados de ahí. Concluimos también que esto que nosotros necesitábamos, solo Dios nos lo podía proveer, esta justificación de la cual estamos hablando. Y pudimos ver y entender que el hombre ha tratado de justificarse siempre. De hecho, desde el origen. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando acerca de Adán? Y que Dios lo confrontó y le dijo, ¿qué hiciste? Y él le dijo, no, pues yo nada, la mujer que tú me diste, ¿no? Y justificándose a sí mismo.
Y la mujer no menos, cuando tuvo que ser confrontada y ella inmediatamente volteó y le dijo, no, pues es la víbora, ¿no? Y bueno, ya a la serpiente ni siquiera le habló, solamente lanzó una palabra sobre ella y esa es la condición que tiene y tiene que arrastrarse y a nosotros, pues a nosotros nos dio a hoy en Cristo, nos da el poder y la autoridad para poner nuestro pie sobre ella. La serpiente antigua es una representación del enemigo, del diablo y bueno. Ok, muy bien, entonces, y esa justificación casi siempre ha existido en toda la raza humana. No sé, tal vez desde pequeño recuerdes que alguien te haya dicho, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué actuaste de esta forma? No, pues es que yo no, yo solamente hice y inmediatamente echamos culpa sobre otro para justificarnos a sí mismo. A eso se le llama autojustificación. Y delante de Dios, la verdad es que aun cuando Dios nos provee de la justicia, de su justicia perfecta, la que nos sirve para estar delante del Padre en buenas condiciones, perfectos delante de Él, sabemos que nos fue provista por amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y es que esto es textual y esto es algo firme que tú tienes que tener en tu vida, que debes de no dejar que se vaya de tu alma, porque esto debe de permanecer en ti y en mí como un fundamento sobre el cual hemos de edificar. Y no llegar a cometer errores que se llegan a cometer aún entre el pueblo de Dios. Y no me quiero meter en extender así en citas. Solamente te quiero mencionar una que es clave y que es esencial y que tal vez a ti cuando alguien te compartió, alguien te hizo saber que había una alternativa, que había una esperanza para ti y que era Dios mismo proviéndotela por medio de su Hijo Jesucristo, seguramente te la narró, si es que así fue, y si no, pues la habrás ya escuchado muchas veces en la iglesia. Esta cita es casi todos la conocemos y viene en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Bueno, y ahí habla, pero al mismo tiempo, cuando la comprendemos en su máximo esplendor, pues llegamos a esta conclusión y nos bendice saber esto. Ahí mismo dice la palabra, dice, Dios amó tanto, o Dios les amó tanto, que les provió la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. La salvación con todo lo que representa, con todo lo que significa rescate, libertad, restauración, sanidad, bendición. Híjole, todo lo que esto es, nos lo provió por amor. Y cuando habla de que fue por amor del Padre, entonces inmediatamente ahí podemos entender que no fueron nuestros actos, no fueron nuestros hechos. No, fue el acto puro del amor de Dios para con nosotros. ¿Nadie se lo merecía? Claro que no, ni tú ni yo, ni nadie que sea usado extraordinariamente por Dios para ejercer el trabajo o la obra a la cual le llamó. Nadie se lo merecía. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, en ese amor, pues nos envía la salvación. Y ya de ahí empezamos con el tema. Es decir, entonces ahí deberían de romperse toda falsa idea, todo error de llegar a pensar que fueron mis obras, que yo no fui tan malo, que tal vez que hay otros que no se lo merecen, que tal vez hicieron cosas peores. Todos esos argumentos deben de acabar porque pues nosotros al comprender esto sabremos que si nosotros fuimos tomados de un lugar en donde sufríamos para ser puestos en este lugar en el cual hoy disfrutamos, aún en las circunstancias, aún en medio de problemas, aún en medio de dificultades, podemos tener la paz y la seguridad de que estamos bien, de que estamos protegidos, de que no estamos solos en todo aquello que nos esté aconteciendo, pues fue por amor. Nosotros fuimos sacados de ese mismo lugar en donde hoy se encuentran muchos otros que tal vez estén haciendo cosas detestables, que tal vez estén actuando de las peores formas, pues de ahí fuimos sacados tú y yo.
Esto nos lo da a comprender fácilmente Juan 3:16. Y es más, dice lo que tuvo que acontecer. O sea, Jesucristo ya aquí en forma humana, Él mismo nos dice, y yo no he venido a condenar al mundo. No, yo les vengo a proveer de lo que necesitan, que es la salvación. No, yo no vengo a señalar porque conozco, sé cuál es la condición que ustedes tienen y por tanto eso me lleva a justificar los actos que ustedes pueden estar cometiendo por cuanto no tienen la posibilidad de en sus propias fuerzas ser diferentes. Tú imagínate si nosotros mismos nos hubiéramos podido justificar, pues habría tenido razón de ser la venida de Jesucristo. Claro que no. Y en la actualidad hay un sinnúmero de gentes que inclusive no cree esto. Y vaya, o sea, es más, ni siquiera para ser juzgados por nosotros, porque en un tiempo tú y yo no creíamos. Pero bueno, vamos a seguir caminando en esto. Y fíjate que Jesucristo mismo vino a confrontar todo esto que se creía, que era una forma de caminar incorrecta de la misma iglesia, del mismo pueblo de Dios. Porque cuando Él llegó a los mismos hijos de Dios, lo primero que vino a hacer fue a confrontar. Con esas mismas palabras que ya te narré, con esas mismas confrontaba a Dios, porque Jesús estaba ofreciendo la oportunidad de estar delante del Padre sin necesidad de llevar a cabo actos humanos, sino solamente por la fe en Él. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. ¡Wow! Y entonces todos aquellos que se habían preparado mucho, que cumplían, que se esforzaban por decir, y ellos creían que cumpliendo la ley lo iban a hacer y la verdad es que no se daban cuenta que al pretender cumplirla ellos mismos se hallaban distantes de eso y por tanto del beneficio. Muy bien. Este error que Jesucristo mismo vino a confrontar en medio de los suyos es la misma confrontación que Dios nos hace a nosotros posterior a ese tiempo. Ya en el Nuevo Testamento, ya Dios mismo hablando a través de Pablo. Te voy a leer unas citas. Están fuertes. Solamente es para ilustrar todo esto que te digo. Viene en Gálatas 3, versículo 1 al 7. Y te la voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Se oye muy cruda, pero posterior te explico qué es lo que pasaba. Ok, y dice, hace esta introducción a todo con unos signos de exclamación y les dice, ¡ay, Gálatas! Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo, les dice, se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Continúa, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Les hace esta pregunta. Con signos de exclamación les dice, claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Jesucristo. Pregunta, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley?
Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, de ese mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Ok, esta carta estaba siendo dirigida a la iglesia de Gálatas, de Galicia. Y bueno, ahí el Señor estaba confrontando por medio de ese enviado, de ese siervo que tenía, que era Pablo, y que era el que estaba al cuidado. Él estaba liderando esas iglesias, él las estaba cuidando, él las estaba protegiendo, él las estaba pastoreando, y los confronta de esta manera. Ahora bien, ¿qué era lo que estaba ocurriendo ahí? Bueno, pues ellos se estaban dejando engañar, ellos estaban como regresando a las prácticas que antes se habían tenido en otros tiempos. Las prácticas que yo ya te estuve mencionando. Creer que por obras alcanzas lo que solamente Dios te puede dar. Vaya error. Vaya error, porque esta iglesia había sido levantada sobre el fundamento de Jesucristo. Y gracias a creer a eso se había constituido una iglesia. Una iglesia que estaba ferviente, una iglesia que estaba sirviendo, una iglesia que estaba creciendo. Pero que de pronto llegó alguien que empezó a contaminar y a pretenderles enseñar una doctrina que era contraria a la que se debe de practicar y vivir en las iglesias cristianas. Y entonces ellos empezaron a caminar y a actuar pretendiendo llegar a la presencia del Padre y a estar de agrado delante de Él a través de actos u obras. Y entonces Dios ahí los confronta por medio de este hombre y les hace saber y les dice: ustedes aprendieron, de hecho ustedes recibieron este regalo que pueden disfrutar, lo recibieron como eso, como un regalo, no tuvieron que pagar nada, se les dio, se les obsequió. Y ahora ustedes, ¿por qué pretenden caminar de forma diferente? La autojustificación de la cual yo te hablé. Jesucristo mismo había venido a echar abajo todos esos argumentos y ahora la iglesia los quería retomar. Y bueno, pues entonces lo que hizo Pablo fue decirles: ese es otro tipo de mensaje que va contrario a lo que yo mismo practiqué. Y él sabía perfectamente de eso porque él había sido sacado de ahí. No sé si tengas un poco de conocimiento acerca de lo que Pablo fue. Pero Pablo, o sea, en la carta de presentación que él hace a través de algunas citas que tú puedes checar en algunas de sus cartas, no te digo cuál para que las busques todas y las leas todas. Bueno, ahí él mismo dice que en otro tiempo, bueno, pues él fue y se consideraba perfecto delante de Dios porque venía de un linaje y porque tenía un reconocimiento y un honor delante de los que se decían que era el pueblo de Dios. Y bueno, su caminar tan de una sola línea lo llevó a cometer tantos errores, como inclusive el de perseguir y el de matar a aquellos que después vendrían a ser sus hermanos en Cristo. Fue un perseguidor tremendo de aquellos que profesaban a Cristo como su Señor y como su Salvador. Los perseguía, los mataba, los encarcelaba y en fin, y él creía que hacía lo bueno porque era un celoso cuidador de la ley. Él mismo dijo de sí mismo: es que ellos, fui hebreo de hebreos, soy hebreo de hebreos.
En cuanto a la ley, dice fariseo, y un fariseo conocedor de cada jota, de cada tilde de lo que era la ley de Moisés. Dice, y sin embargo, todo eso lo tuve por basura, como no servible, como algo que no tiene nada que ver cuando conocí a Cristo. Cuando Cristo mismo me confrontó y me dijo, ¿por qué me persigues? Porque eres contrario a mí. Y entonces Él es tomado de esa forma de pensar y fue trasladado ahora sí a la luz admirable. Y ahí empezó a caminar con un denuedo y ahora predicando e incitando a que cada vez un mayor número de gente creyera en esa misma fe que él estaba experimentando, viviendo. Y eso lo llevó a tener un éxito tremendo porque Dios lo empezó a usar de una manera tremenda. Él tenía manifestaciones poderosas de que Dios estaba con él. Y bueno, fue un gran fundador de varias iglesias. Dios lo utilizó para eso. Y yo me imagino cuáles eran las enseñanzas porque tenía toda la autoridad para hablar de ello, hablar de la ley mesiánica o la ley de Moisés, por el conocimiento exhaustivo que tenía de la palabra. Sabía de qué estaba hablando y ahora nos estaba diciendo a nosotros, a la iglesia que recién se estaba formando, a la iglesia primitiva, la que estaba fundamentada en la verdad, la que tenía como base y como simiente a Cristo mismo, aquella que mismo Dios ve como a esa novia, su iglesia, Él siendo la cabeza. Ahora Él estaba explicándoles y diciéndoles, no es así, o sea, de eso yo fui sacado porque estaba en un error. ¿Cómo ustedes pretenden nuevamente volver a ese tiempo? ¿Acaso todo esto que ustedes han visto no les ha servido para nada? ¿Acaso ya se les olvidó que ustedes no tenían ni ciudadanía? Yo tenía ciudadanía. Era hebreo de hebreos, fariseo, tenía la nacionalidad romana también, en fin, o sea, tenía un poder humano, pues, digno de reconocerse en lo humano, desde luego. Sin embargo, él había reconocido y había creído que solamente por gracia había alcanzado todo esto. Que la justificación, que el poder presentarse delante del Padre, aún habiendo sido un homicida de sus propios hermanos, sí, porque él mató a cristianos. No había nada que lo hubiera podido justificar. De hecho, si él hubiérase refugiado en la ley, la misma ley lo condenaba. Ahora él nos estaba diciendo, no es así. No es así como debe de caminar la iglesia. Sí, si bien es cierto, la justificación es un regalo que se te ha dado. Disfrútalo. Disfrútalo. A ti hoy te estoy diciendo, disfrútalo. Vívelo. Sí, es un regalo que no merecías, pero Dios te lo ha dado. Esa justicia lo que te hace es poder estar delante del Padre con toda libertad. Poder llegar ante su presencia con libertad. Reconociendo que Él es Dios. Sí, su grandeza, su poderío, todo reconocerlo, sí. Pero tomar la posición ahora que tenemos de libertad, como de hijos, para poder entrar a ese reino y poder encontrarnos con nuestro Rey. ¡Wow! Te quiero poner este ejemplo. No tuvimos que hacer nada, solamente creer. Creer. La salvación que es por medio de la fe. Y te pongo este ejemplo. Suponte que a un niño le enseñas una manzana y luego le dices, si tú la quieres, ven por ella. Ok, el niño viene y tú se la diste. Le diste un regalo. Y el que tuvo que venir fue él. Para que viniera, ¿qué tuvo que pasar? Creer. Creer solamente. Ese es Dios. Ese es Dios.
Ese es Dios que hoy nos está diciendo, aquí está toda la capacidad, todo el poder, toda la autoridad que ustedes necesitan para poder vencer. Si ustedes quieren mantenerse en la misma situación en la cual están, pues bueno, ya depende de ustedes. Pero yo les estoy diciendo, vengan. Si tú crees, pues vas a venir a Él. Y vamos a empezar a disfrutar esa nueva vida. Yo te invito a que en este tiempo, durante esta semana, puedas poner por obra esa fe. Yo no sé cuáles son las angustias ni cuáles son los problemas que ahorita tú estés teniendo. Pero sí te quiero decir esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no te tomas un tiempo? ¿Y por qué no, en vez de estar preocupándote por el sinnúmero de situaciones que tal vez están rodeándote, por qué no te tomas un tiempo para con Él y reflexiones? Te pongas como en sus manos y le digas, Señor, quiero creer en ti. Y ya no puedo. Y por más que me afano, no puedo resolver ningún problema. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Otórgame ese descanso, papá. De verdad quiero ser tu hijo. Ya no quiero estar padeciendo solo. Oye, y el resultado que tengas y la paz que te sobrevenga, ¿qué te parece si la próxima semana, cuando estés viendo nuevamente la transmisión, ahí nos envías? Nos envías y nos dices, oiga, ¿se acuerda de lo que nos preguntó? Pues yo hice esto y esto. No voy a dar el nombre ahí de quien esté escribiendo, solamente queremos saber. Queremos ver, queremos darnos cuenta, queremos percibir que eres, que eres una persona que está creyendo y que está poniendo por obra lo que cree. Que Dios te bendiga y vamos a adorar al Padre. Amén. Vuelve en tu presencia, solo quiero estar
Padre, yo te quiero dar gracias por lo mucho que haces por tus hijos. Gracias por el cuidado exhaustivo que tú tienes de nosotros. Gracias por la protección genuina que nos has dado. Gracias, Señor, por rodearnos con tu brazo. Gracias por ofrecernos ese refugio, Señor. Gracias porque podemos hacernos a ti y colocarnos bajo tu mano para poder vivir seguros y protegidos, confiados de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros. Te amamos, Señor, y te damos todo el honor y toda la honra en el nombre de Jesús. Pero asimismo, Padre, te quiero pedir, mi Dios, que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que te están viendo. Padre, en el nombre de Jesús, estoy declarando tu paz. Esa paz que ha de ser para ellos como un escudo, Señor, que les ha de proteger de los ataques, de las palabras de intimidación, del miedo que quiere cercarlos, en el nombre de Jesús. Y a ti, mi hermano, mi hermana, te digo que el amor de Dios se perfeccione en tu corazón, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te revista y que la comunicación con Dios a través de su Espíritu esté siempre contigo. Amén. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Dios te bendice. No te olvides que el día de mañana tenemos matrimonios y el domingo tenemos nuestra transmisión en vivo. Cuídate y compártenos. Que esta bendición que hoy tú tienes la tengan otros. Dios te bendice. Hasta luego.